la sociología y la ciencia política el estudio de la concentración de mercados? Creo que la respuesta es porque para la sociología es fundamental ver cómo se distribuye el poder económico para entender la estructura social y el comportamiento de los actores. En el caso de la política, porque es un dato fundamental del proceso político, en la medida en que muchos de los recursos materiales, tarde o temprano, de una manera u otra, terminan traduciéndose o intentando traducirse en influencia política. Bien. Ayer tratamos el tema de las APPs y este tema puede ser visto de un cierto ángulo. Y lo que vimos era que se trataba de una especie de solución para desarrollar la infraestructura mejor y más rápidamente, y que tiene algunos problemas. En el caso de mercados concentrados, creo que el ángulo, al menos el ángulo que yo presento, es diferente. Porque más bien podríamos decir que se trata de un problema en el cual deberíamos buscar algunas soluciones. Bien, una primera aproximación que he hecho al tema de mercados concentrados es partiendo de lo siguiente. Nos preguntamos cuánto dominio de mercado, o market share, como se dice en inglés, existe en cada producto importante, a partir de lo que controla o domina la empresa líder, la primera. Y esta es una primera aproximación, muy primaria, muy inicial, pero a falta de otros estudios, creo que por lo menos puede permitir iniciar un debate. Sin embargo, no nos quedamos ahí, porque también vemos a grupos de poder económico, que son instituciones multiempresariales, donde puede tener concentración de mercado en varios productos de una misma rama y en varios sectores de la economía. Lo cual implica que estamos en una discusión de concentración más profunda y más compleja, que también tiene implicancias importantes tanto de tipo social como político. Las fuentes que hemos utilizado son las fuentes de las propias empresas, las memorias, pero también informes de clasificadoras de riesgo y estudios de mercado sobre qué productos se venden más en los mercados. Y a partir de ahí hemos construido una primera base de datos panorámica de lo que es la concentración de mercados. Y lo que encontramos es lo siguiente. Hemos identificado 12 sectores, van a ver la definición de esto, es un poquito arbitraria, considerando 54 productos entre bienes y servicios. Estos bienes y servicios impactan a grandes sectores de la población, pasando desde lácteos hasta llegar a la telefonía o la banca. Y también en productos que son servicios básicos. Y un hallazgo importante en esta primera aproximación es que el nivel de concentración de 49% o más de una empresa líder ocurre en la mitad de los llamados sectores que he estado estudiando. Y en el resto el nivel de concentración oscila como mínimo entre 20% y llega a un poquito menos de 49%. Esto ya de por sí indica que en la lista que presento, ¿no?, hay altos niveles de concentración. Uno podría profundizar el número de sectores y el mayor número de productos, pero hay límites de tiempo y recursos en la investigación. Y creo que lo que hay aquí implica, o por lo menos permite hacer un primer diagnóstico. Y también, al hacer esta búsqueda, nos damos cuenta de que hay importantes grupos de poder económico que comandan la economía en la sociedad, que son de los sectores más influyentes en una serie de políticas públicas, en el proceso electoral mismo. Y tenemos casos como el grupo Romero, que tiene dominio de mercados en 28 productos, en varios sectores. A uno que es Bacus, que tiene prácticamente un dominio absoluto del mercado en la producción de cerveza. Y también a un supergrupo mediático, y voy a presentar la estadística que respalda esta afirmación, que es el grupo El Comercio. Bien, en esta primera lámina, lo que tenemos en rojo son los alimentos, luego los lácteos en amarillo y las bebidas. Aquí, como ven, hay algunos productos, sobre todo de la empresa Licor, que es el grupo Romero, donde el dominio de mercado llega más allá del 90%. Obviamente, la discusión pública, ¿no?, y la que nos interesa tiene que ver con el tipo de producto, ¿no?, porque si están practicando, pues bueno, no compro lo que produce el grupo Romero, ¿no?, y lo hago en mi casa, ¿no es cierto? Entonces, que tenga 98% implica que hay poca competencia, pero en todo caso no es un gran tema de preocupación pública.
Sin embargo, si vamos a los cereales, vemos con preocupación en la cuarta columna altos niveles de concentración. En el caso del pavo entero, ¿no? Si nos preocupamos por la Navidad, hay un nivel de concentración considerablemente alto. Yendo a productos más importantes, el azúcar, tenemos un nivel mayor de concentración de una sola empresa, o de dos empresas del mismo grupo de mayor al 50%. En alimentación popular, fideos también es bastante alto. Y así tenemos una serie de productos. El pollo, que ha dado lugar a algunas discusiones, el primer grupo, San Fernando o Ikeda, tiene este nivel de concentración. El caso de los lácteos es muy interesante porque una sola empresa prácticamente tiene un dominio en 4 rubros fundamentales, incluyendo más del 80% de leche evaporada, en yogur y en leche pasteurizada, que es el grupo Gloria. Y eso lleva a cuestiones que tienen que ver también con una serie de temas de interés público que después voy a señalar, pero que ustedes reconocerán si es que han leído los periódicos y seguido los debates sobre la alimentación popular y la información del consumidor debe tener. En el caso de la cerveza es un caso bastante avanzado en concentración, ¿no? Que es la empresa que dirigía el ministro Zavala, tiene más de casi 96%. Entonces ahí casi ya no hay competencia seria, digamos, ¿no? Quedan unas cuantas cervezas artesanales. Bien, y hay otros casos importantes como las gaseosas y otros que considerar. Siguiendo con otros sectores de la economía, en retail tenemos un nivel de concentración interesante de tiendas por departamento, también en supermercados, que se está convirtiendo cada vez más para la clase alta y media, pero un poquito para la popular, formas de acceso a la compra de alimentos. Esta concentración en salud sí es preocupante y ha dado lugar a ciertos debates, porque las cadenas de farmacias, luego de una compra del grupo Interbank, tienen a Intifarma con un nivel de concentración bastante alto. Después tenemos el caso de energía en gas, y aquí también, aunque es menor, ha habido varias cuestiones de políticas públicas respecto a este tema. En el caso de construcción, dos productos fundamentales, que es acero y cemento, están altamente concentrados en dos empresas. Bien, también tenemos en prensa, y vean lo que esto representa, pero después les voy a dar información más actualizada al respecto, porque eso sí ciertamente tiene un tema más político, en la medida que la prensa o los medios tienen un impacto fundamental en el debate y la deliberación pública. Y así seguimos. En el caso de telefonía, Telefónica, por ejemplo, tiene un muy alto nivel de concentración. Y también el sector financiero, que no pasa del tercio. Sin embargo, estos son niveles, de lo que yo sé, mucho más altos que en otros países. Y además tampoco está regulado. En el caso de los grupos, el grupo Rodríguez o Gloria tiene alto nivel de concentración en estos productos, pero a eso se añade azúcar. La próxima, por favor. Esto tiene que ver con compras. En menos de 10 años ha habido un proceso de compras de ex cooperativas, de empresas privadas, de participación en irrigaciones, y hoy llega a más de 80.000 hectáreas, cuando en realidad la empresa Gittemeister no llegaba a las 65.000 en la época anterior al 68. Sobre esto comentaremos más adelante. El grupo Romero tiene niveles de concentración muy altos en alimentos y productos para el hogar, también en el sector financiero, y ahora con gasolina. Y lo menciono porque aquí ha habido, ya de por sí el grupo Romero era grande en los años 90, se ha fusionado, asociado con el grupo Nicolini, por el cual tiene su fuerza en fideos de harina, ¿no es cierto? Y después compró el grupo La Fabrica. Entonces aquí este alto nivel de concentración tiene que ver directamente con compras. En el caso del grupo Bacus, ya mencionado, como se ve, aquí llega a más del 90%, porque controla todo este tipo de marcas y empresas a nivel nacional. También se trata de compras sucesivas a lo largo de los años. Siguiente. El caso del grupo El Comercio, esta es la información que tenía hace unos meses cuando estaba avanzando, y obviamente aquí el debate está en la compra de Pensa. ¿No? Tenía casi el 50% y de pronto pasa a tener un 29% más, y eso genera un debate. Sin embargo, quisiera señalar la siguiente información. Esto viene de apoyo asociado de Fitch Ratings, la acabo de conseguir de la internet, y resumo la información de la siguiente manera, ¿no? Que viene de la propia fuente. Tiene 83% de los ejemplares del país, 9 de los 12 principales diarios, participación en publicidad del 93%,
Y en la página web del comercio hay un portal de medios con 26 millones de browsers sueltos. Un nivel de concentración muy alto incluso para estándares latinoamericanos. Bien, todo esto nos lleva a seleccionar algunos casos donde hay debates públicos, donde la concentración es problemática y requiere soluciones previa discusión técnica y el procesamiento político. En el caso de las tierras, creo que el caso más interesante es el de Olmos, porque son tierras del Estado, donde dos grupos, en realidad el grupo Gloria y después Odebrecht, que es el que construyó las obras, terminan concentrando una gran cantidad de tierras. El tema no impacta a Lima, pero uno va a la Mayente y se escuchará sobre esto una gran diversidad de opiniones. En el caso de alimentos procesados, ciertamente hay una cuestión de salud pública. Habría que ver cómo la ley de alimentos saludables maneja o no el proceso de transparencia informativa. En el caso de la leche, ha habido varias quejas y demandas de los productores ganaderos y también en algún momento, aunque con menos insistencia, los productores de café. Después tenemos una cuestión del manejo de precios del gas. En el caso de atención al consumidor, esto lo debatimos poco, pero la telefónica en particular, los servicios de telefonía se caracterizan por tener un servicio bastante eficiente de atención al contribuyente y hay reclamos de recargas o formas de pagos que preocupan mucho a la población. Y finalmente, los usuarios de tarjeta de crédito, hay cuestiones de transparencia informativa. Hoy día fui al banco de crédito, a la oficina de la CUP, y le pregunté sobre tarjeta de crédito y me dio toda una serie de información, afirmando que tenía una oferta y le dije, ¿cuál es la tasa de interés anual? Me cambió de tema, ¿no? Y al final salí de la reunión sin informar. Eso es mi propia universidad. Y finalmente, ya para terminar, algunas reflexiones. En primer lugar, creo que hay mercados concentrados, hay libertad de concentración, y esto en general tiene como efecto generar una asimetría de poder, y eso es lo que debemos corregir. En segundo lugar, vemos que en una evaluación del Estado, en el mediano o en el largo plazo, que en realidad, entre comillas, deja ser y deja pasar, ¿no? Quizás deja pasar demasiado. Entonces uno podría parafrasear a Neruda en 10 poemas de amor y una canción desesperada y decir que está como ausente. Yo supongo que esa línea sale de la canción desesperada. Entonces necesitamos más Estado. ¿Qué Estado necesitamos? ¿Con qué instrumentos? ¿Cómo debe operar? Pero aquí, si no equilibramos este elemento, vamos a continuar con problemas. Hay una constatación también interesante, y sobre esto algo dirán los demás, que los organismos de sociedad civil hasta ahora muestran poca efectividad como para elevar sus demandas y lograr los correctivos necesarios y habría que incentivarlos. Los grupos económicos tienen obviamente mayor acceso directo e indirecto al proceso de toma de decisiones y al parecer hay una preferencia selectiva del Estado hacia ellos que es preocupante. Está muy monopolizado, habría que ver qué hacemos aquí. No quisiera dejar de mencionar, ya para terminar, ideas como aquella que es no hay que afectar el clima de inversión, o primero la inversión privada, o la inversión privada de base de todo, porque me parece que genera una serie de distorsiones en la orientación del Estado que debe responder primero al interés público. Entonces hay que debatirlas. Debemos ir también más allá de la economía y más allá de lo técnico. Este es un debate que no solo compete a estos campos, hay una preocupación en otras ramas de las ciencias sociales y hay que tener mucho cuidado que el llamado conocimiento, los informes, tengan este carácter de información neutra de conocimiento, ¿no? Que muchas veces es cuestionable. Y finalmente, que la cuestión aquí no es solo qué reforma proponemos en el Estado, qué instrumentos legales necesitamos. Creo que debemos discutir tanto el poder de la ley como la ley del poder. Muchas gracias. Muchas gracias.